Hablaremos hoy de una impostura, de una muchacha que se hizo pasar por Juana de Arco. Dice la historia que tras oír voces angélicas que le intimaban a salvar a Francia del avance inglés, Juana de Arco, la verdadera Juana de Arco, quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII para ofrecer su ayuda. Era en 1428. Tuvo que esperar un año hasta que le dieran audiencia. El relato de la entrevista es bien conocido, lo hemos glosado alguna vez aquí. El rey se mezcló con los cortesanos, se hizo pasar por un pichi. Mientras tanto, otro ñato, que no era el rey, estaba sentado en el trono, vestido con todas las pilchas correspondientes. Cuando Juana entró a la sala, se dirigió directamente al verdadero rey, sin hacer caso del que lo figuraba. Se arrodilló ante él y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos entonces aprobó la expedición de Juana. En mayo de 1429, Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que también le tenían un poco de envidia por la influencia que ella ejercía ante el rey francés, la apresaron y se la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en Rouen en 1431. Cuenta la crónica que los contemporáneos no podían creer que aquella muchacha de 19 años hubiera muerto en forma tan dramática. Y en 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser Juana de Arco, la doncella de Orleans. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto, todo era falso, pero le creyeron por un tiempo. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana, parecido que la ayudó a engañar no solamente al pueblo, sino a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuese Juana de Arco, pero la verdad es que su conducta era absolutamente opuesta a la de la verdadera Juana de Arco. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba ni en batallas ni en guerras, sino en aprovechar aquella impostura con fines lucrativos. Así que la falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, y ser halagada con banquetes, vestidos, joyas, y contar sus hazañas en los boliches, ¿no? Y desde luego sus benefactores quedaban extáticos ante las historias que oían. Con admirable desfachatez, Claudia se presentó incluso ante los que habían sido compañeros de armas de Juana. Y ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, que saben ustedes que es el barba azul del cuento de Perrault, que es un tipo que había estado enamorado de ella y que después empezó a cometer unos crímenes que no vale la pena contar aquí, en esta sala Cita Rosa, aquí en la calle 18 de Julio, en la ciudad de Montevideo. ¿Por qué tanta especificación del lugar? Porque oí que por radio hacen esas cosas. El caso es que estaba Gilles de Rais, el criminal, que la había amado mucho sin lograr conquistarla, Juana de Arco, y que por entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Bueno, pero se lo creyó. Gilles de Rais cayó en la trampa, creyó que era la verdadera Juana y volvió a rendir su amor a la impostora. El caso es que Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna de Gilles de Rais. Cuando el enamorado empezó a acercársele peligrosamente, y Gilles de Rais era un tipo muy peligroso, Claudia se alejó de él para siempre. Se fue a Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el Palacio d'Arlon el duque del lugar. Allí Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en lo del duque de Luxemburgo. Se le acercó a Ulrich,
Le dijo, mire, qué sé yo, y le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel tipo y lo hizo su amante. Y entonces Urlich, orgulloso, empezó a jactarse de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con que ya se la conocía desde el momento de la gesta. Aunque la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez desde hacía mucho tiempo. Y me acuerdo de aquella milonguita, yo no sé si usted se acuerda de la letra. Yo he perdido la inocencia hace muchos carnavales, atorrantes fantasmales me rompieron la ilusión. Puedo serme la inocente, a veces por ser amable, una inocencia culpable si es que me interpretan bien. Y a los giles que reclaman por mujeres inocentes, Yo les digo que revienten y se dejen de embromar. Más tarde la falsa Juana abandonó a Urlich, el caballero que se jactaba, y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Robert Desarmoise, que, el tipo la sedujo, se casaron. Se casó con el Desarmoise y tuvo 2 hijos con él. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. ¿Qué tanto? Y está bien, ¿no es cierto? Les había causado tanta pena la muerte que aparecer la aparición de la chica les parecía una buena noticia. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿sí? Pero en 1439, ambiciosa y cansada de homenajes de segundo orden, nada de lechones que le traían los giles, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII para confirmar rotundamente su superchería y conseguir ya favores de orden real. Uh-huh. Cuenta el cronista que cuando Claudia le escribió al rey Carlos, este fingió aceptar encantado la visita, pero la verdad es que en París ya circulaban rumores de que había una que se hacía pasar por Juana y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. Carlos VII hizo entonces lo que había hecho con la verdadera Juana. Volvió a ocupar un lugar secundario y a poner un pichi en el lugar del trono. Y cuando Claudia llegó al Palacio Real, había otro niato disfrazado del rey Carlos, y ella encaró derecho viejo hacia el falso Carlos. ¡Ay, qué dice! ¿Cómo le va? Don Carlos, ¿cómo anda? Entonces de allá del fondo salió el rey verdadero y tenga mano. Aquí el Reinaldo soy yo. Uh-huh. Así que, oiga, morocho, sus boletos son del 7 y el que haga agua es el 8. Se equivocó de ventanilla. Claudia de Morville fue inmediatamente detenida, se la encerró y fue amenazada con tormentos, no atormentada. Inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, el Robert Desarmoise, que no sabía nada. ¿Cómo? Dijo. Y los chicos también, mamá, ¿cómo? ¿Y ahora qué digo en el cole? Claro. Claudia fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. No fue Claudia un ejemplo de resignación, porque ante los insultos de la muchedumbre, ella respondía también con otros, del orden de que le recontra y no ladre. Bien.
En cuanto fue sacada de la picota, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo todavía tiempo para engañar a las autoridades antes de que llegaran las noticias de París. Con algún dinero, incluso volvió a visitar a Gilles de Rais, pero Gilles ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes, ya había asesinado a unas cuantas de sus esposas. Después de esta visita, Claudia de Morville desaparece de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dullier y que vivió oscuramente en Anjou. Y no sabemos cuándo murió. Esta es la historia de la impostora, de Claudia de Morville, la que fingió ser Juana de Arco. Qué cosa, ¿no? A mí me hubiera gustado que fuera Juana de Arco. Y sí, claro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? A Alejandro Casona, que no está en sándwich. No, claro. Digo, que pensó en Los árboles mueren de pie. Donde hay una impostura muy venturosa. Una impostura con fines nobles. Qué curioso, yo estaba pensando algo parecido. Yo estaba pensando que hay imposturas que deben agradecerse, que desde luego en el amor es donde estas imposturas tienen mejor fortuna, ¿no? ¿Qué sé yo? Si vos te acercás y yo creo que sos la mujer de mi vida, no importa que no lo seas. Quien te lo hace creer ya lo es. Y quien te hace creer que es Juana de Arco, es Juana de Arco. En ese punto, Alejandro, recuerdo que en la obra teatral, la abuela supuestamente engañada se da cuenta de la impostura, pero está a tan alto nivel de amor, claro, que prefiere enamorarse de este nuevo nieto, como uno podría ser, ya que usted lo ha hablado, de una nueva mujer que sin ser nos genera algo parecido o superior, ¿no? Sí. Ojalá que haya lugar en nuestras vidas y en las de todos ustedes, lugar para una que diga que es Juana de Arco, y aunque no lo sea, nosotros le creamos y saquemos a los ingleses de Orleans. Claro. Vamos a amueblar esta charla con un solo de piano de don Héctor Stamponi, que toca un tango que le pertenece y que se llama Ella. Ella en alusión a Claudia, o ella en alusión a Juana de Arco, o ella en alusión a quienes ustedes quieran. Adelante, don Héctor Stamponi.